¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Serkan y Eda se casarán? ¿Kiraf va a tener un nuevo hermano? ¿Aidan le dirá a Serkan que su padre es Kemal? Todo y más ahora en este video. Si quieres que Eda y Serkan se casen antes de continuar con nuestro video, no olvides dar me gusta y compartir nuestro video. A pesar de todos los esfuerzos de Eda, cuando Serkan logró quedarse en casa, la relación entre ellos comenzó a progresar exactamente como quería Serkan. Toma su aliento con Eda en cada oportunidad. Las preguntas formuladas por Kiraf fueron muy agradables para Serkan y Eda se encontraba en una situación muy difícil frente a las preguntas. Tanto es así que cuando Kiraf dice que los padres dormirán en la misma habitación, Serkan estalla en el aire de alegría, mientras que Eda se enoja por dentro pero no puede decirle nada a Kiraf. Tiene que decir que sí, hija mía. Si bien Serkan soñaba con estar juntos en la misma habitación, nunca pensó que dormiría en el suelo. Sin embargo, cuando Eda se despierta por la mañana, ve a Serkan a su lado y abraza a Serkan encima de ella. Eda, que solía tener una expresión facial muy complacida, de repente cambia y comienza a enojarse con Serkan. Si bien Eda y Serkan están juntos en cada oportunidad, Kiraf sigue siendo el elemento más importante que los une. Aunque Eda dice específicamente que no lo quiere, el proceso los acerca. El hecho de que un factor como las cerezas esté presente hace que los vínculos entre ellas sean más fuertes día a día. Si bien esta situación acerca a Serkan y Eda, es seguro que veremos una boda a medida que nos acerquemos al final de nuestra serie. A medida que se acerca la final, nos acercaremos aún más. Con el dibujo que hizo Kiraf, podemos decir que vendrá un hermano a Kiraf. Especialmente en los últimos episodios, será inevitable ver las imágenes de matrimonio, embarazo y hermanos. En la temporada anterior, dijimos que con la aparición de Kemal Bey, Serkan podría ser su padre. Sin embargo, supusimos que la señora Aidan ocultó esta información a todos. Entendimos que Aidan no estaba al tanto de esta situación. Había estado ocultando su relación con Kemal Bey de Serkan durante 5 años. Sin embargo, con la aparición de todo, Serkan lo regañó. Ahora, cuando Aidan se enteró de que Kemal Bey era el padre de Serkan, empezó a pensar en cómo explicarlo. Ni Kemal Bey ni Serkan conocen esta situación. Kiraf, por su parte, ya aceptó a Kemal Bey como su abuelo. Sin embargo, a Serkan no le gustó esta situación. Ahora, quién sabe qué pasará cuando descubra que él es su verdadero padre. ¿Cómo aprenderán esta verdad tanto Kemal Bey como Serkan? Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Aunque fue difícil después de la decisión del juez de quedarse solo, decidieron que Serkan debería quedarse en la casa de Eda. Cuando Engin y PRL hablaron de lo afortunados que eran cuando llegaron a su casa, su conversación se interrumpió cuando Khan quería a Kiraf. Mientras Eda hablaba en secreto con PRL, Serkan, Engin y Kiraf hablaban con Khan. Eda estaba obligando a Serkan a cocinar y comer alimentos poco saludables para acosarlo. Mientras Burak está sentado en la playa en estado de ebriedad, Melo se acerca a él. Cuando Burak besa a Melo bajo la influencia de la embriaguez, Melo quiere besar a Burak, a quien ya le gusta, de una vez. Pero Burak se queda atrapado en los brazos de Melo. Serkan y Eda depositan a Kiraf juntos y se exponen a las preguntas de Kiraf una tras otra. Eda está enojada con Serkan por la idea de quedarse en la misma habitación y le muestra a Serkan el colchón del piso. Duermen discutiendo toda la noche, y cuando Serkan y Eda se despiertan por la mañana, Eda sale del infierno. La excusa de Serkan es que vino a Eda porque no podía dormir por el frío. Kiraf estropeó la cocina para preparar el desayuno para sus padres. Al ver esto, Eda y Serkan se sorprenden mucho y tratan de divertirse con Kiraf. Luego, por un lado, la dama Aidan, por otro lado, la dama Aifer viene e intenta adoptar a Kiraf. Después de que Melo Burak lo besó, se elevó al aire. Pero Burak, lamentablemente, no recuerda nada de ese momento. Eda se enoja mucho cuando Denizam dice que ha rechazado a quienes quieren entrevistar a Eda. Cuando Kerem le dice que más ha impedido la dama Deniz, la dama Deniz despide a Kerem. Si Eda se niega a despedir a Kerem, ella dice que irá con él. Enojado, llega a Serkan y le dice que Deniz lo hizo enojar. Mientras Aidan quiere criar a Kiraf como ella quiere, Aifer hace lo mismo. Sin embargo, dado que Kiraf ha crecido con Aifer hasta ahora, está más inclinada a lo que quiere. Cuando Serkan y Eda regresan a su casa, ven que Aifer y Aidan están peleando por Kiraf y se enojan mucho. Serkan los aleja a ambos de ahí. Justo cuando Melo y Burak están a punto de hablar, llega el masajista y mezcla las cosas. Aidan no se quedó inactivo. Esta vez la escuela se hizo cargo de Kiraf e intentan decidir esto con Aifer.
Serkan trasladó su negocio a la casa de Eda y se mudó él mismo. A Eda le molesta que Serkan haga esto y quiere enviarlo fuera de la casa lo antes posible. Mientras Melo intente reaccionar ante Serkan debido al llenado de Eda, Serkan se da cuenta de que Eda lo llenó así. Serkan le pide a Melo que tome el café que le preparó a Eda. Si la taza en la que pone el café la bebe un amante, se pone roja. Por eso Eda hace que Melo se beba el café, aunque Melo se resiste, tiene que beberlo, pero la taza se vuelve roja. Porque Melo también se enamoró de Burak. PRL sospecha que Engin lo está engañando y trata de entender cómo Erdem engañó a Leyla. Intenta establecer un vínculo entre ella y Engin. Cuando Serkan llevó a Kiraz a la cama, Eda le dijo a Melo que le gustaba estar con él. Mientras tanto, Serkan lo escuchaba detrás de él y Eda perdió la apuesta. Por lo tanto, Serkan tuvo la oportunidad de quedarse con él 2 semanas más. Burak intenta hablar con Melo nuevamente y mientras espera que Melo declare su amor, Burak se disculpa por retrasar su aumento de salario. Eda engañó a Serkan y lo echó de su habitación y lo hizo pasar toda la noche ahí. Serkan se resfrió por la mañana y él y Eda discuten sobre dónde cuidar a Kiraz esta vez. Serkan lleva a Kiraz a su lugar de trabajo y le pide a Kiraz que esté con ellos mientras trabajan. PRL toma a Khan e invita a Engin a trabajar, pero Engin no quiere venir a trabajar. Esto crea una nueva duda para PRL. Eda está muy feliz cuando Serkan instala un patio de recreo y un cuidador para los niños en lugar de trabajar. Ayfer y Kemal se encuentran y hablan sobre el pasado, y Ayfer se siente muy avergonzada cuando ella dice que estuvieron juntos con Kemal mientras estaban borrachos. Eda llama a Kerem a la empresa y le pide que se adapte a la empresa. Melo quiere hablar con Burak donde lo atrapó, y Burak le dice que respetará cualquier cosa sobre Eda. Melo se enoja mucho y deja la mesa. Si bien Serkan planea ir a Italia con Kiraz y Eda lo aprueba. Al mismo tiempo, está dibujando la casa donde él y Eda vivirán, y le pregunta a Eda sobre algunas de las características. En ese momento, Denizhan llega a la oficina y Serkan se esconde de ella y le pide a Eda que la distraiga. Eda y Serkan, que intentan escapar de Deniz de vez en cuando, están atrapados en la habitación secreta de Serkan. Cuando salieron de la habitación solo porque él se había ido, fueron atrapados por Deniz. La señora Deniz se disculpa con Eda y le pide que regrese al hotel. Al ver a Melo triste, Aidan y Seifi se acercan a él y le preguntan por qué está molesto. En Melo, les abre su corazón y les comparte su tristeza. PRL no suelta el control y esta vez llama a Engin a través de una videollamada. Salir con trajes anchos hace que PRL se sienta aún más incómodo. Le preguntaron a Kiraz y Khan Erdem cuál era el sabor del pastel en sus manos. Erdem envió el pastel, que tenía sabor a chocolate y fresa, diciendo que era solo chocolate. Vinieron a Melo Ayfer y le dijeron que ya no quería estar aquí y le dijeron a Burak que querían trabajar en otro café. Vino a PRL y compartió sus dudas sobre Engin. Engin, por otro lado, compartió con Serkan que había comenzado un nuevo negocio de catering pero que no sabía cómo compartirlo con PRL. Cuando Burak llamó a Eda y le dijo que Melo y la señora Ayfer querían dejar su trabajo, Eda se quedó sin aliento junto a Melo. Mientras Eda intentaba averiguar qué estaba pasando, Melo le contó todo lo que había sucedido. Serkan había preparado sus platos favoritos para Eda y lo estaba esperando. Cuando supieron que Eda estaba con Melo, no con Buda, tuvieron una agradable comida juntos. Como todas las noches, Serkan estaba tratando de dormir junto a Eda esta noche. El pedagogo responsable por el tribunal animó a todos a unirse y ser honestos. Seifi Aidan confesó su relación con Kemal. Serkan le dijo a Burak que no la amaba y, a cambio, dijo que tampoco la amaba. En ese momento, Kiraz compartió el pastel que le pidió a Erdem con Khan y se lo comió, y ella se enfermó debido a su alergia a las fresas. Todos estaban muy asustados y Eda y Serkan entraron al lado de Kiraz con el permiso del médico. Mientras tanto, Aidan se sorprendió cuando Kemal, quien tenía la noticia, llegó al hospital y dijo que había experimentado tal cosa cuando era pequeño. Porque esa noche no recordaba. La fecha del nacimiento de Serkan coincidió con la noche que estuvieron juntos. Tan pronto como Kiraz recuperó la conciencia, estaba muy feliz de ver a sus padres a su lado y llamó al padre de Serkan por primera vez. No olviden dar me gusta a nuestro video para aquellos a quienes les gusta la serie Tocas mi puerta y nunca quieren que llegue a una final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.